Inició sus estudios para llegar al sacerdocio con 27 años. Antes estudió ingeniería industrial. Han sido pocos años en los que rápidamente ascendió en la carrera de la Iglesia. Desde hace 3 está en nuestra tierra, en la provincia de Jaén. El obispo de la diócesis, Sebastián Chico, hoy es nuestro protagonista en Mejor Hablando. Monseñor Sebastián Chico Martínez llegó al obispado de Jaén en otoño de 2021. Lo hizo tras ser nombrado por el Papa Francisco el 25 de octubre de ese año, convirtiéndose así en uno de los obispos más jóvenes de la época. No ha parado de asumir cargos de responsabilidad de la Iglesia. Fue obispo auxiliar de Cartagena y titular de Valpuesta en 2019. Desempeñó diversos cargos en la diócesis de Cartagena, como el de coadjutor, párroco, capellán y rector del Seminario Mayor. Es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios en la Conferencia Episcopal Española. También tiene presencia en el Consejo Económico de la mencionada Conferencia Episcopal. Nació en la localidad murciana de Ceejín, la parte de la provincia que más se acerca a Jaén, algo que, según cuenta, le hace más cercano a su actual destino, del que asegura estar enamorado. Llegó al sacerdocio más tarde de lo habitual. Esperaba que su vida discurriera por un camino totalmente diferente al que finalmente eligió. Pasó de la ingeniería industrial a la Iglesia, en la que ejerce desde la sencillez y la cercanía con el pueblo. Hoy, en Mejor Hablando, Monseñor Sebastián Chico Martínez, obispo de la diócesis de Jaén. Sebastián Chico, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar contigo y de estar junto a aquellos que nos están siguiendo y nos están visionando. Antes de nada. Y escuchando. Exacto. ¿Me permite que le hable de tú por la cercanía, con todo el respeto, por supuesto? Me sentiría más cómodo el que me tutees. Pues gracias. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Nuestro obispo de la diócesis de Jaén, a los 27 años, entró en el seminario, es una edad un poco tardía, ¿no?, para lo que suele ser habitual. Sí, normalmente un chaval cuando termina la enseñanza secundaria y va a empezar los estudios universitarios, después de haber hecho un discernimiento, previamente es cuando ya pasa a estudiar pues para ser sacerdote, al seminario y a los estudios teológicos. Y eso es pues como cualquier chaval que va a estudiar una carrera. Así empezamos nosotros. Pero claro, yo empecé otra carrera. Yo empecé la carrera de Ingeniería Técnica Industrial en Cartagena. Y bueno, y después de empezarla, después de terminarla, empecé también, tuve que hacer la prestación social. Y en aquello entonces existía todo esto, la alternativa a la mili y bueno, pues que fue una de las cosas que me ayudaron pues para discernir mi vocación sacerdotal en un centro de toxicómanos, y algunas personas de ellas me ayudaron a descubrir qué quería el Señor de mí. Y luego pues un tiempo también buscando trabajo, hasta que el Señor ya me terminó de ganar. A los 27 años. Es muy interesante esto que nos está contando, ¿no? Decidir un cambio de rumbo tan radical, ¿no? La llamada tuvo que ser muy grande. Bueno, la llamada, para mí la llamada fue un poco compleja, porque fue desde pequeño. Yo lo he contado en más de una ocasión, que la llamada para mí ha sido como esa sed interior que uno siente. En mi vida empezó a aparecer muy tempranamente. Yo he crecido en una familia religiosa, en casa somos 2 primos hermanos sacerdotes y muy cercana a la parroquia. Desde siempre he estado en la parroquia, también mis hermanos, y con mis amigos, todo el grupo, prácticamente casi todo el grupo de mis amigos en la parroquia. En fin, que vas creciendo ahí y vas viendo como esa sed interior que tienes desde pequeño. Yo quería ser monaguillo, lo fui. Al principio el cura me dijo que no, que hasta que no hiciera la comunión que no podía ser monaguillo. Hice la comunión, entonces le dije al cura que estoy, oye, que ya soy. Luego quería ser catequista, fui catequista de niños, fui catequista de adolescentes, fui catequista de jóvenes, estuve en los grupos, bueno, en fin. Una sed que yo iba como saciando de cosas,
pero siempre había un algo más en mi interior. Y ese algo más, pues cuando yo pensaba en qué podía ser, me asustaba. Y cuando me asustaba le decía al Señor, todo menos esto, ser sacerdote. Todo menos ser sacerdote. Para mí el sacerdocio siempre ha sido, como es, algo muy grande, muy grande. Yo recuerdo a mi abuelo Sebastián, siendo yo muy niño, verlo delante de un señor en un banco, allí más alto que yo, mi abuelo, y cómo mi abuelo se levantaba, cómo mi abuelo miraba, cómo se arrodillaba, y yo todo un niño no sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero yo decía, ¿qué estará haciendo este señor ahí delante, en ese lugar y en esa mesa, cuando mi abuelo está así de esta manera, está viviendo esto con tanta unción que me llegaba al corazón? Y ahí empiezo yo a ver que el sacerdocio tenía que ser algo grande cuando mi abuelo respondía de esta manera ante aquellas celebraciones que se vivían. Entonces, bueno, pues fui descubriendo la figura del sacerdocio y yo decía, todo menos ser sacerdote, yo no estoy preparado, yo no voy a servir para eso, yo no voy a llegar, yo no voy a estar a la altura. Esos miedos que vamos teniendo, vamos acarreando en nuestra vida, cuando... pues, en fin, luego está el compromiso, que también cuando uno se va dando cuenta a qué te lleva esta vocación, el compromiso que conlleva, las renuncias que tienen que hacer, claro, pues más miedo todavía. Y yo decía, yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser capaz. Y eso fue lo que fue atrasando mi respuesta. Pero un atraso que fue una lucha contra Dios. Es decir, yo luché contra Dios. Yo le dije al Señor, te voy a demostrar que lo mío no es ser sacerdote, te voy a demostrar que lo mío va a ser ser ingeniero, que voy a ser feliz, que yo te voy a seguir amando, pero te voy a demostrar como lo mío es esto. Yo creo que la ingeniería me la saqué en aquel entonces, hace ya más de 30 años, era muy fuerte en Cartagena, era una de las universidades donde junto con la de Linares, cuando luego se pedían puestos de trabajo, se pedían exclusivamente en aquel entonces en el periódico de ciertas universidades, y una de ellas, recuerdo que aparte de Cartagena era también Linares, me acuerdo de esos temas. La sociedad perdió un ingeniero, pero ganó un sacerdote, ¿no? Bueno, sigo siendo ingeniero, es decir que... Pero no ejerciendo, quiero decir que... He tenido es decir, también ejercido. Ya ahora no, porque no estoy colegiado, pero he estado colegiado y he podido firmar. Nunca, sí se me presentaron oportunidades y bueno, no firmé ningún proyecto, no llevé adelante ningún proyecto, no llegué a trabajar en ninguna empresa, sí tuve unas cuantas propuestas, pero en fin, aquello fue donde todo se agolpó para que yo ya tuviera que tomar una decisión y decirle al Señor, bueno, hasta aquí hemos llegado, ahora necesito una respuesta objetiva. Es decir, todo era subjetivo, todo era algo que yo me estaba tragando, nunca lo había exteriorizado, nunca lo había hablado, y ahora sí necesitaba una respuesta objetiva. ¿Quién me podía dar esa respuesta objetiva? La Iglesia. ¿A través de quién? Pues a través de la herramienta que tiene la Iglesia, que es el seminario. Y yo, hablando con un sacerdote, le dije, necesito que me ayudes, porque me pasa esto. Acompáñame al seminario, que hable con el rector. Hablé con el rector y le dije a ese rector, que Dios lo tenga ya en su gloria, porque ya falleció hace unos años, y le dije, mire, yo no quiero ser sacerdote ni me veo llamado para ser sacerdote, pero hay una cosa en mi interior que yo ya tengo que pasar página porque ya no puedo más. En mi vida tengo que pasar página. Y me dijo, no te preocupes, que aquí enseguida lo vas a discernir y empieza y ya irás viendo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a la semana y pico le dije al rector que por favor que me admitiera ya totalmente en el seminario, porque había sentido la paz y saciar esa sed que siempre había sentido en mi vida de una forma tremenda. Jamás había sentido eso. Yo lo comparo muchas veces cuando, hablando con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, cuando esa persona ha descubierto a esa persona
que va a ser su esposa, su esposo para toda la vida, para siempre. Y cuando tú le preguntas y le dices, pero bueno, ¿y por qué esta? Si luego tenía otras amigas que eran, o otros amigos que eran, y ha tenido que ser esta. Pues porque tenía que ser esta. Porque me ha llenado, porque me ha saciado, y eso es lo que yo descubrí ahí. Es decir, descubrir un momento donde sentí la paz que jamás hasta ese momento había sentido. Yo había sido un chaval muy feliz, lo he pasado muy bien, he estado de juergas como cualquier otro, he estado viviendo en pisos con compañeros de estudiantes, es decir, que un chaval muy normal, pero sí es cierto que interiormente sí tenía esta sed interior que, bueno, se culminó. Esa paz se culminó en el momento en el que yo di un paso ya hacia adelante comprometido, diciendo, bueno, pues, es una historia apasionante, ¿eh? ¿Cómo llegó? Como cualquier historia. ¿Cómo llegó? Qué bonito. Tiene en su vida. Qué bonito. Claro, cuando llegó la paz estaba todo claro, pero antes hubo que hacer renuncias, ¿no? Y quizá el miedo, porque era un chico normal, un estudiante que quizá en su objetivo de vida era pues formar una familia, por ejemplo, ¿no? Sí, formar una familia y tener una casa. Como ingeniero en aquel entonces había un choque entre los ingenieros y los arquitectos, y los ingenieros teníamos ciertas competencias. Yo ahora ya no, hace ya tantos años que ya no sé cómo está, pero incluso un ingeniero en aquel entonces, si debajo tenía un pequeño comercio, podía diseñar su casa. Y yo ya tenía pensado hasta cómo iba a ser o cómo podía ser mi casa donde yo viviera con mi familia. Qué bonito. Bueno, empezó a los 27 años y ha sido una carrera dentro del mundo dentro de la Iglesia, podemos decir rápida, ¿no? Porque si no estoy mal informada, a los 40 años ya era arcipreste, a los 42 vicario y a los 51 obispo auxiliar de Cartagena, ¿no? Muy pocos años, sí, para una escalada tan importante. Me ordenaron a los 50. A los 50 me nombró el Papa, me nombró obispo, y a los pocos meses me ordenaron obispo el día antes de cumplir los 51. O sea, el día antes el nuncio quería ordenarme el mismo día de mi cumpleaños, lo que pasa que era domingo y no venía bien para que vinieran el resto de obispos. Un domingo era muy complejo. Y al final pues fue el sábado, el día 11 de mayo, que yo cumplo los años el día 12 de mayo, con 50 años. Ha sido una carrera rápida en poco tiempo, ¿no? ¿Qué han visto en ti la Iglesia para, bueno, representarla, guiarla, ¿no? En este caso a la diócesis de Jaén, estar guiando a una parroquia provincial como es esta? Pues no lo sé, si alguien me lo puede decir, que lo diga. Es la pregunta que le hice al nuncio. Cuando fui a hablar con él la primera vez, le pregunté qué ha visto el Papa en mí. Es decir, que yo, con tan pocos años de sacerdote, y el nuncio, bueno, en fin, tuvimos ahí un diálogo que en un momento él se puso un poquito nervioso, como diciéndome, Sebastián, pero si ya me has dicho por teléfono que estás dispuesto a aceptar lo que el Papa te ha pedido. Y yo le dije, dice, estoy dudando de tu respuesta, es que estás dudando tú. Digo, no, simplemente déjeme que yo le pregunte, que yo me desahogue con usted, que usted es el Papa, y dígame usted por qué yo, si hay 100.000 sacerdotes mejores que yo. Y bueno, el nuncio se puso un poquito así conmigo, diciéndome, pero usted no se imagina el informe que tiene el Santo Padre de usted para que usted hoy esté aquí delante de mí. Usted no se lo puede ni imaginar. Por lo tanto, ¿acepta ser obispo? Y yo dije, ya le dije hace unos días que sí, que nunca voy. Ya le dije al Señor que sí en su momento, y yo siempre le voy a decir que sí al Señor cuando Él me lo pida. Por lo tanto, le dije que sí al Señor para ser obispo, para ser consagrado obispo, en aquel entonces obispo auxiliar de Cartagena, y ya va para 4 años que le dije que sí para ser obispo de aquí, de esta maravillosa tierra de Jaén, que estoy totalmente enamorado. Qué bien. Además, yo quiero recordar, porque yo lo llevo a gala, de haberte hecho la primera entrevista cuando te nombró el Papa Francisco como obispo de la diócesis de Jaén, que bueno, fue una mañana de correr para ver si... Creo que fue al día siguiente. Al día siguiente, grabamos por la mañana una videoconferencia, y para mí eso, no sé, me genera... Estábamos en pandemia todavía. Sí, todavía. Y me genera mucha satisfacción, es decir, yo fui la primera periodista que le hizo una entrevista al nuevo obispo, ¿no? Sí. Pues eso, yo me sigo preguntando cada día
qué es lo que Dios ha visto en mí para ser sacerdote, qué es lo que Dios a través de la Iglesia ha visto y a través del Papa para ser obispo, y que ha visto también la Iglesia, mis compañeros obispos, que han visto pues para que yo, y el Papa, claro está, pues para que yo esté aquí en Jaén, en una diócesis tan bonita, tan maravillosa, y en fin, tenga el honor de ser el obispo de esta diócesis jienense. ¿Y qué has visto en Jaén desde que has llegado? Pues lo primero, lo que he visto ha sido la Iglesia, es decir, la gente. La gente, bueno, la Iglesia, vamos a ver. Para entendernos, he visto a toda la provincia. Hablando de toda la provincia, hablo a iglesia y no iglesia, es decir, creyentes, no creyentes, gente de más allá, de más acá, porque verdaderamente uno, ya me he recorrido, no sé cuántas veces me he podido recorrer pues prácticamente la diócesis entera, la provincia, con cuánta gente me he podido encontrar, de todos los tipos, de todas las culturas. He estado con migrantes, he estado con gente de otras confesiones de fe, por tanto he estado con todo tipo de gente, y verdaderamente es lo que más me ha llamado la atención y lo que más me atrae, es decir, el encontrarme con una gente maravillosa, una gente sencilla. Yo lo digo mucho, la gente de Jaén estamos, yo ya me incluyo, estamos enraizados en la tierra, y la tierra da unas connotaciones al hombre, al ser humano, muy, muy especiales. El tema de la agricultura pues hace que el hombre sea muy familiar, que el hombre la persona sea una persona abierta, una persona cercana, una persona de calle, de externa, que no solamente hacia el interior, o sea, no una persona hacia el interior, quizás en otro ambiente, en otras partes de nuestro mundo, por la cultura, por el clima, son más retraídos hacia sí. Nosotros somos gente, y yo me incluyo, como he dicho, porque también soy murciano y porque soy de la parte de Murcia que más pega aquí a Jaén, y hasta incluso en el hablar muy parecido. Nos parecemos un poco. Me voy, como yo digo, me voy comiendo las palabras igual como vosotros. De tal manera que eso es lo que mi gran descubrimiento ha sido, la gente de aquí, que es maravillosa. Y se embarca en un proyecto de una magna para el 4 de octubre. Bueno, pues... que vaya proyecto y que no todo, y no siempre yo me gusto de todos, ¿no? Porque para todos su imagen es la mejor. Sí, sí. ¿Cómo va este proyecto? Es verdad. Bueno, yo todavía tienen que cerrarlo y me lo tienen que presentar. Yo sé alguna cosilla, pero el proyecto creo que va a ser precioso, va a ser maravilloso para nuestra tierra y para todos los que quieran participar de él y meterse en él. Porque una de las cosas que yo propuse a la comisión, les pedí, es que fuera verdaderamente una procesión magna, pero donde estuviera nuestra tierra presente, toda nuestra tierra, es decir, que todo jienense pudiera sentirse partícipe de este gran evento. Si es magno, vamos a hacerlo magno, y que sea verdaderamente una representación de toda nuestra tierra jienense. Por eso hay tantas imágenes, y muchas de ellas son representativas de prácticamente de todas las comarcas de nuestra diócesis. Es decir, cualquier lugar de nuestra diócesis puede sentirse representado pues por una advocación, por una devoción, por una patrona, por un patrón. Es decir, ahí están, vamos a estar todos representados. Y luego, dentro de una, fueron las dos cosas que yo propuse: que estuviera toda nuestra tierra representada, donde todos se pudieran sentir identificados, y luego pues que fuera una catequesis para el pueblo de Dios. Estamos en el año de la Encarnación, por lo tanto, que se diera un mensaje, y un mensaje de esperanza. Si estamos en el año de la Encarnación, estamos celebrando el 2025 aniversario del nacimiento de Cristo, que es nuestra esperanza. Por lo tanto,
vamos a contemplar los misterios de nuestra redención, y esos misterios están de toda la redención, desde la encarnación hasta la glorificación. Por lo tanto, todo eso está recogido en el rosario. Cuando a mí me presentaron el rosario como uno de los proyectos, dije, ya está, fenomenal. Lo único que nos salieron unas cuantas más imágenes, pero bueno, lo hemos solucionado muy bien y va a ser una maravilla. Eso quiere decir que, pues que aparte de la gente que nos venga, que de seguro vendrá bastante gente, pues porque ya me llegan oídas ahora en Roma, que he estado en la procesión que se ha hecho en Roma, allí la gente que me veía de Sevilla, de Málaga, de otros sitios de Andalucía, Roma estaba llena de andaluces y de jienenses también, ¿eh? Y me decían, don Sebastián, venga que enseguida vamos para allá, para Jaén, venga que allí nos veremos, que ya tenemos reserva, que ya hemos hecho tal. Y va a venir bastante gente y nos va a venir bien a nuestra tierra también, claro, para darnos a conocer mucho más la maravilla de nuestra tierra, ¿eh? Y luego, pues especialmente también para nuestra gente, es decir, la gente de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, que vivan un momento especial. Yo creo que va a ser un acontecimiento que nosotros no vamos a olvidar tan fácil, no vamos a olvidar. Y disculpa, Victoria, sí. Y una puesta en escena de nuestra tierra jienense maravillosa, porque estoy convencido que vamos a traspasar fronteras. Una cita importante, sin duda alguna. Me he apuntado una frase que decía en las fiestas, no recuerdo bien si fue el funeral del Papa Francisco o la misa ya para dar la bienvenida al nuevo Papa, pero dijo una frase que me llamó mucho la atención, me la he apuntado para que nos cuente, porque no sé, me pareció como, no sé, decía, espero no estorbarle a Dios. Sí, esa es la pretensión que siempre he tenido. Me pareció tan sencillo y tan humilde, sí, y tan al servicio, ¿no? Sí, vamos a ver, yo así me he visto y yo creo que así me gustaría que los sacerdotes, que todos los que estamos llamados al servicio de Dios, incluso los laicos, todos por nuestro bautismo estamos llamados al servicio de Dios, a participar con Él en su misión, a llevar adelante su obra, pero de una forma especial aquellos que hemos tenido esta llamada, pues para dedicarnos y entregarnos por entero a este servicio. Y por tanto nosotros somos cauces de su gracia, es decir, somos esas tuberías por donde la gracia de Dios tiene que llegar a la Iglesia, tiene que llegar a los hombres, a las mujeres, a todos. Por lo tanto, yo lo que no quiero en mi vida es ser estorbo para que esa gracia llegue. Yo le pido al Señor que no sea estorbo, que sea un buen instrumento, que sea una buena herramienta para que Dios pueda hacer a través de mí su obra. Es decir, yo soy una mediación, yo soy una herramienta. Recuerdo cuando yo soy de un pueblo, soy de una familia muy sencilla, hemos tenido tierra, aunque mi padre no se dedicaba a la tierra, pero sí hemos tenido tierra, hemos cultivado la tierra, yo he cultivado con mi padre y mis abuelos la tierra y sé cuando una azada no funcionaba y había que cogerla, y había que limpiarla para que fuera efectiva y así se pudiera trabajar bien. Pues bueno, pues esa imagen la llevaba yo siempre, la he llevado siempre pues metida en mi vida, que no estorbe para hacer bien el trabajo, para hacer bien ese servicio que tengo que hacer al Señor. ¿Qué le parece el nuevo Papa? Pues una maravilla. Es una maravilla, es un hombre, es el Papa que Dios nos ha dado para esta etapa de la vida, por lo tanto es el mejor que Dios nos ha dado. Y bueno, pues un hombre que habla de paz en el momento en el que estamos viviendo, que habla de comunión en el momento que estamos viviendo, de fraternidad, que ha estado muchos años en las periferias como misionero. Es un hombre que la doctrina social la tiene a flor de piel, por eso se ha puesto el nombre de León XIV, sucesor del Papa León XIII, y bueno, pues es un hombre que nos va a sorprender
nos va a sorprender. No he tenido, mucha gente me pregunta, ¿pero has tenido ocasión? ¿Estuviste en la misa de inicio de pontificado representando a la diócesis? ¿Has tenido oportunidad de estar tan cerca con él? Pues no, he estado celebrando como tantos obispos, tantos cardenales, pero no he tenido todavía la oportunidad de estar con él. En su momento estaré con él. Los obispos tenemos momentos donde podemos encontrarnos un ratillo, o cuando tenemos las visitas al Líminas, que estamos como tú y yo podemos estar ahora dialogando y contándole pues lo que él quiera saber, e incluso lo que el obispo quiera también contarle de la diócesis. El Papa Francisco conocía bien nuestra diócesis, ¿eh? Él, cuando me veía, me preguntaba, y hasta incluso yo siempre me presentaba: soy Sebastián, el obispo de Jaén. Ya te conozco. ¿Cómo va la diócesis? El aceite, ¿qué tal? ¿Cómo está la tierra, los olivos? Y siempre me daba recuerdos para mi madre también. Y bueno, pues ahora, como yo decía también, creo recordar que fue en la celebración que tuvimos de Acción de Gracias en la catedral, decía que ahora tengo una misión, al igual como el Papa Francisco llegó a conocer nuestra tierra, pues ahora la misión que tiene el obispo también por delante es darle a conocer al nuevo Papa, al Papa León, la tierra de Jaén. El nuevo Papa, que tiene una presencia activa en redes sociales y se ha manifestado de manera clara en lo político, ¿no? ¿Tiene redes sociales el obispo? No, tengo las redes sociales oficiales de la diócesis. Pero es un reto que ya estoy viendo. Es decir, que no he sido, en fin, no he tenido redes sociales prácticamente, no he tenido nunca. Entonces no estoy metido en ese campo, me siento fuera de lugar, pero sí es verdad que me están diciendo, y sobre todo los jóvenes, con los que tengo una cierta relación aquí en la diócesis, por los encuentros, por los momentos de oración, y me dicen muchos de ellos: pero don Sebastián, ¿por qué no se hace usted ya un Instagram? ¿Por qué no se hace usted el Facebook o el Twitter, aunque el X? Digo, bueno, pues tendré que irlo viendo. ¿Y qué frase pondrías para presentarte, por ejemplo, en una cuenta de Instagram? Ay, yo qué sé, ahora me pillas así, no sé. Obispo, hombre, de Jaén, abierto al mundo a través de las redes. Pues, por ejemplo, podría ser. No lo sé, no sé. Es algo que ahora mismo me sobrepasa. Mira que he sido ducho en todo el tema de la informática en su momento, sin embargo, ahora pues no. En las redes no llegué a entrar. Las redes, que son una bendición también. Bueno, hemos estado viendo con los últimos días del Papa Francisco los mensajes que se difundían a través de redes sociales, de alguna manera ensalzando y dando a conocer su obra y sus momentos importantes y cercanos a la gente. También de alguna manera han contribuido de una manera muy clara a reforzar esa presencia y sobre todo ese trabajo realizado, ¿no? Como Papa, y también a conocer al nuevo pontífice. Pero las redes sociales son, sin duda alguna, pues, un lugar donde hay que estar, la juventud estamos todos, pero hay también unos patrones muy negativos que están asumiendo como propios nuestros jóvenes. No sé cómo ves este tema. Sí, pues yo pienso que es una de las cosas donde todos los ámbitos tenemos que educar. Y yo hablo también por parte de la Iglesia, es decir, creo que, bueno, empezando por la familia, que tiene que ser la propia familia la que inicie en esta educación de todo el tema de las redes sociales, siguiendo por lo que es la educación oficial, que está ahí, ese proceso de educación. Y luego también el ámbito eclesial. Yo creo que ahí también tenemos que tener pues esa inquietud de enseñar a muchos chavales que pasan por nuestras catequesis. Estoy en una tierra, nuestra tierra es una tierra donde un muy alto porcentaje de niños, de jóvenes que están en la Iglesia, es decir, que de lo cual todos somos conscientes, porque es una sociedad religiosa, es verdad que está muy asentada en la piedad popular, gracias a Dios, porque eso nos fortalece, pero sí es cierto que quizás tendríamos que potenciar mucho más
dentro de la Iglesia esa educación, y empezando también por el obispo, abriéndose a estas ventanas y ayudando a nuestros jóvenes pues para que ayuden a construir a uno y también a construir a nuestra sociedad. Ver cómo construir nuestra sociedad a través de las redes sociales. Y bueno, y tener mucho cuidado con ellas, porque las redes sociales hacen mucho bien, pero también pueden hacer a una persona mucho mal, mucho mal. Y yo he conocido también ese mal, como obispo, como sacerdote. Sí. Estamos en un momento donde la pérdida de los valores es un problema en nuestra sociedad. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que en la pérdida de nuestros valores estamos tocando ya fondo. Y el ser humano es un ser que tiene una gran capacidad de reaccionar. Y bueno, pues yo pienso que en ese ir tocando fondo estamos empezando a ir reaccionando, a ir reaccionando e ir buscando aquellas cosas que puedan sostener nuestra vida, que puedan sostener nuestra esperanza. El que el Papa el año pasado propusiera a este año como año de la esperanza es por algo. Y una de esas cosas estoy convencido que tuvo que ser el que tenemos que fundamentar nuestra vida en esos valores que nos dan esperanza y que nos hacen mirar hacia adelante, que hace que nuestra vida funcione, que nuestra vida circule, que nuestra vida viva. Que nuestra vida viva. De tal manera que bueno, pues ahí está la Iglesia. Ahí está la Iglesia, pues tratando de dar esos valores que han sostenido más de 2000 años, porque aquí tendríamos que irnos al Antiguo Testamento, pero sobre todo a partir de Cristo, es decir, a partir de nuestra era, del nacimiento de Cristo, unos valores que han construido una sociedad unida, una sociedad fuerte, una sociedad bonita. Entonces son esos valores los que están ahí, los que tenemos que recuperar y los que tenemos que coger como nuestros. Entonces, pues yo, en fin, es un reto que tenemos pues para mostrar lo bonito que tenemos como Iglesia. Te voy a decir una cosa. Hace unos días estuve con un cardenal, ¿cómo se llama? Dios mío. Ahora me saldrá. Bueno, da igual. Lo recordaremos más tarde. Cardenal de una isla de Francia. Y hablando de la laica Francia, de la laica Francia, quitemos ciertos valores, ciertas cosas que nos estorban y que quizás nosotros hemos estado un poco pues mirando hacia allá. Pues ahora mira por dónde, hablando de las conversiones que hay de gente mayor, pues resulta que nos está pasando a nosotros, que yo ya voy bautizando a gente adulta cada vez más. Pues resulta que ahora la laica Francia ha tenido este último año más de 70.000 bautismos de adultos. Es decir, que una sociedad que quería sacar ciertos valores de su ámbito y que ahora se han dado cuenta que son necesarios volverlos a poner y volverlos a poner en su vida. Y por tanto, ese paso, grandes pasos que se están dando en las conversiones, grandes conversiones, como pueden ser más de 70.000 bautizados este último año. Cuando el obispo llega a casa, ¿qué hace? Se quita los zapatos, pone música, abre un refresco, se pone a leer. Cuando termina esa larga agenda diaria. Normalmente cuando llego a casa, ver a mi madre, sentarme, quizás ponerme el pijama también o el chándal, depende de la hora en la que muy normal. Es decir, el obispo es muy normal, cenar, porque cuando llego ya es prácticamente tarde, noche, y descansar un poquito, ver algunas noticias, ver si acaso alguna serie de estas pequeñitas que puedo ver. Me gustan mucho las series estas de
de policía y cosas estas que a uno le entretienen, y al menos la mente está entretenida pensando y desconectando de lo que es lo rutinario. Pero estar un ratillo y enseguida acostarme, porque muy temprano tengo que estar ya en marcha. Porque antes de bajar a la curia, al despacho, pues tengo que celebrar la misa, tengo que rezar, tengo que desayunar, en fin, que me levanto bastante temprano. ¿Cuál ha sido el último libro que se ha leído, por placer? El último libro que me he leído por placer, Sacerdotes rotos. Sí. Sacerdote, que esto es un libro que habla sobre ahora mismo la situación que podemos estar viviendo el clero dentro de este momento, pues, de secularizaciones, y luego también este momento de bueno, pues de falta de valores y de ir sobrecargados de trabajo. Tenemos que parar, ¿eh? Que estamos locos con el trabajo, no paramos, sí, sí. No reflexionamos, no miramos a nuestro alrededor. Claro, el tema es que nosotros, es decir, el sacerdote, mucha gente nos mira como yo digo, como un bicho raro que está fuera de esta sociedad, de este mundo, ¿no? Somos personas normales y corrientes. A mí me ha gustado mucho que me hayas dicho, te puedo decir de tú, pues porque, decir, somos de aquí, somos de este mundo, somos como cualquier otra persona, tenemos problemas como cualquier hijo de vecino, y nos vemos afectados por las corrientes que ahora mismo tenemos en nuestra sociedad. Es cierto que tenemos herramientas, que se nos han dado herramientas, pues, para estar con firmeza ante... Son 7 años, 6 años o 7 años de preparación para que uno sea sacerdote, y luego, aparte de eso, ya empezar, porque uno ya se fragua siendo sacerdote. Siendo sacerdote es como se fragua, y uno pues va teniendo resortes, va teniendo, pero al final uno ve que claro, te influye todo lo que hay a tu alrededor. No solamente tú tienes que servir, tienes que ayudar, tienes que ver cómo, de qué manera, hacer crecer. Es decir, la función de un sacerdote es hacer crecer a una sociedad. Nosotros le llamamos hacer crecer el reino de Dios en medio de este mundo. Hacer crecer a la sociedad en bondad, en belleza. Es decir, hacer crecer a la sociedad en verdad. Esa es la gran función de un sacerdote, como tendría que ser de cualquier cristiano, pero especialmente de un sacerdote que se dedica por entero a esto, pero de un padre de familia, con sus hijos, en su matrimonio. Es decir, hacer crecer. Yo tengo una frase que para mí es como un lema en mi vida, y es: cómo yo mejor hacer hoy, cómo yo mejor servir hoy a los otros, para que el otro crezca y sea más feliz. ¿Qué yo mejor hacer hoy para que el otro crezca y ser más feliz? Es decir, que esa es nuestra misión, pero nos vemos muchas veces, claro, afectados, pues, por la rutina, nos vemos afectados, pues, por esta falta de valores, y nos vemos afectados por esta tensión que llevamos encima, que vamos corriendo de un sitio a otro, que lo queremos tener todo en un momento, que si no lo tenemos nos venimos abajo, que estamos viviendo en una sociedad donde la comodidad y la falta de compromiso están latentes. Me gusta cuando me reúno con los empresarios, cuando voy a hacer las visitas pastorales, siempre le digo a los sacerdotes de ese arciprestazgo que, si es posible, me gustaría reunirme con los empresarios de ese arciprestazgo. Hasta ahora, yo creo, llevo 5, y casi en todas, no en las 5, pero casi en todas, me he reunido siempre un día con empresarios. Y es de las cosas más bonitas que un obispo vive. Yo me lo paso muy bien, porque empiezo preguntándoles, y ustedes se preguntarán qué hacemos aquí, y qué hace el obispo junto a vosotros o ante vosotros. Y desde ahí empezamos un diálogo precioso, donde luego yo les pregunto a ellos: bueno, ustedes tienen delante tienen voy a hablar en el lenguaje empresarial, quizás, que es, tienen ustedes a un líder de una realidad social donde el porcentaje
de este mercado es muy elevado, porque estamos en una sociedad jienense donde el 90 y tantos % son católicos, cristianos católicos. Luego a este líder, ¿ustedes qué le piden? El líder entre comillas, sí. entre comillas. ¿Qué le piden al obispo y en qué ustedes creen que el obispo les podría ayudar? Y es curioso, siempre me sacan el tema de los jóvenes y siempre me sacan el tema de lo que es el sacrificio. Es decir, que ayúdennos a formar a los jóvenes. Ustedes llegan a muchos chavales, a muchos jóvenes, ayúdennos a formarlos, ayúdennos a que tengan ese espíritu de sacrificio latente, pues porque muchos de ellos se desinflan en los primeros días de un servicio, de un trabajo. Porque este contexto histórico que les ha tocado vivir también quizás les lleva a un camino donde se necesita menos esfuerzo a una generación anterior, ¿no? Sí, sí. De los más jóvenes. Tenemos la costumbre aquí de dejarnos preguntas. Tu anterior entrevistado nos dejaba una pregunta para ti sin saber que iba a ser el obispo de Jaén el que le iba a responder, así que vamos a recordar lo que nos decía Mario Bermúdez, un coreógrafo de nuestra tierra, bailarín y coreógrafo de danza contemporánea. Nos decía esto. Me encantaría preguntarle a esa persona si cambiaría su profesión en estos momentos. O ya no solo de profesión, sino también de espacio, de lugar. Y si se adentraría a ese reto, ¿no? Si fuese capaz de... Porque es una pregunta que también me hago yo a mí mismo. Entonces me encantaría escuchar cómo lo haría esa persona. Sí lo hace. Si dice pues sí lo haría, podría, y cómo. Bueno, cambiar de profesión parece que no, ¿no? No. Siempre hay una cosa que no he encontrado ningún sacerdote que diga lo contrario. Lo normal es escuchar: por 1000 años que naciera, sería sacerdote. Todos los años sería sacerdote. Es decir, que yo tengo claro que he respondido a una llamada. Me costó trabajo de responder a esa llamada. Y la paz que yo siento de responder a esta llamada, de ser hoy lo que soy, esta paz en mi interior que me llena totalmente de alegría, yo jamás lo cambiaría. Pero es que no cambiaría ni una tilde de mi vida, porque he tenido momentos difíciles, momentos complicados, como todos. La vida es crisis. Los niños, los chavales, los adolescentes todavía no se dan cuenta, los niños no se dan cuenta de esto, pero una vez que ya empiezas a despertar de verdad a la vida, te das cuenta que es crisis. Y tienes momentos muy complejos, muy complicados, momentos donde yo he tenido momentos donde he llorado mucho, momentos duros, momentos de tener que despedir a mi familia, familiares míos que he amado con toda mi alma y con todo mi corazón, como puede ser mi padre y mis abuelos y algún primo mío, alguna prima. En fin, que he tenido momentos muy duros, pero no cambiaría nada. Me gustaría que quizás a lo mejor hubiera sido de otra manera todo, pero fue como fue. Acepto mi vida y la acepto como fue, pues porque es la vida que ha querido Dios para mí, y por tanto pues estoy enamorado de ella. ¿Y cambiar de sitio? Podría ser. Podrían llamarle ni mucho menos el nuevo papa y decirle: oye, que te vas para un arzobispado, por ejemplo. Nada. Mi madre, lo he contado ya varias veces, mi madre vive conmigo. Y cuando estuvo la última vez el nuncio aquí en casa, está aquí en la tierra, y luego pues pasaba por casa, él conoce a mi madre, y bueno, pues la última vez que estuvo aquí en casa, le dijo al nuncio, dice: señor nuncio, dígale usted al Papa que no se acuerde de nosotros, que estamos muy a gusto. Como una madre, es decir, la madre es la que ve a un hijo. Y muchas veces mi madre dice: hijo, es que estás feliz, es que entiendo por qué el Señor te llamó. Ella al principio le costó mucho trabajo el aceptar
mi vocación, aceptar este tema. Y mira que he dicho que somos de una familia religiosa, pero le costó como madre, porque ella tenía el miedo de la soledad, ese miedo que las madres soléis tener de decir, ¿y qué va a suceder con mi hijo el día de mañana? Pero ella fue descubriendo en mi rostro, en mi vida, en mi ser, la gran felicidad que Dios me ha dado al responder a su voluntad. Por lo tanto, pues eso, yo, vamos, de aquí, que no me mueva nadie. Bueno, ¿qué pregunta podemos dejarle a la próxima persona que entrevistemos? Bueno, pues yo la pregunta quizás va por ese lema que yo he dicho anteriormente. Es decir, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú en tu vida para hacer crecer a la sociedad, es decir, a la gente que te rodea y por tanto que sean felices? ¿Qué has hecho tú en tu vida? ¿Qué hitos has podido hacer en tu vida o has vivido en tu vida para hacer crecer a la sociedad, es decir, a la gente que tienes a tu alrededor, para que sean felices? Una buena pregunta. Ha sido una charla para mí muy agradable y bueno, nos ha permitido conocerte un poquito más, toda la provincia de Jaén, y como esto de internet no tiene fronteras, pues conocerle en cualquier sitio, y como nos estará viendo a lo mejor el Papa, pues que nos haga ilusiones, bueno, ¿no? Pues contigo nada, pues le damos un saludo al Santo Padre y le decimos que rezamos intensamente por él y que ya conocerá nuestra tierra de una forma pues más directa cuando esté delante de él, y también lo invitaré, oye. ¿Por qué no? Pues exactamente, ¿por qué no? ¿Por qué no venir aquí? A nuestra joya, nuestra catedral y nuestra otra joya, que es el Cabezo, allí en Sierra Morena, donde está nuestra madre, nuestra patrona. Qué bonito, claro, es que levantarse en el obispado, abrir la ventana y ver la catedral de Vandelvira, y que eso es un regalo todos los días, ¿no? Exactamente, es un regalo. Muchísimas gracias, Sebastián, chico, por haber estado con nosotros. Y bueno, y a todos, en fin, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Ha sido un placer. Igualmente.